Hace muchos años, cuando aún era un niño, recuerdo escuchar a mi abuela toser suavemente por las noches. No era una tos fuerte ni constante, más bien intermitente, como un suspiro seco que salía de su pecho cada vez que intentaba acostarse. Pensábamos que era la edad, o tal vez el frío. A veces la veíamos dormida sentada en la cama, con las almohadas apiladas detrás de su espalda, como si su cuerpo supiera que no podía descansar del todo en posición horizontal. Nunca dijo que le dolía algo. Solo decía, me cuesta un poco respirar cuando me acuesto, pero ya se me pasa. Hoy, después de más de 20 años como médico especializado en el corazón, entiendo que aquel me cuesta respirar no era una simple molestia, ni una manía de persona mayor. Era el corazón de mi abuela hablándonos en silencio, pidiendo ayuda sin que nadie supiera escuchar. Y no fue hasta mucho después, cuando su corazón empezó a fallar con claridad, que nos dimos cuenta de que los avisos habían estado ahí desde el principio. Por eso quiero hablarles hoy, con toda la cercanía y el respeto que merece nuestra edad madura, sobre algo que muchos aún pasan por alto, la dificultad para respirar al acostarse. Tal vez a usted o a alguien que quiere le ha pasado. Se acuesta, cierra los ojos, y de pronto siente que le falta el aire, como si una presión invisible le apretara el pecho. Entonces cambia de postura, se sienta, y el alivio llega poco a poco. ¿Es la edad? ¿Es asma? ¿O es algo más profundo? Esta sensación, conocida en medicina como disnea paroxística nocturna, no siempre es fácil de identificar. Muchas personas mayores lo confunden con resfríos crónicos, con nervios o incluso con malos sueños. Pero lo cierto es que, en muchos casos, esta dificultad para respirar al acostarse puede ser uno de los primeros síntomas de una enfermedad del corazón, y más concretamente, de una insuficiencia cardíaca incipiente. Y lo más alarmante es que suele aparecer sin avisos claros durante el día. Nos sentimos bien mientras caminamos, mientras conversamos o tomamos el café de la tarde. Pero cuando llega la noche, el silencio y la quietud nos muestran algo que el cuerpo ha estado disimulando todo el día, que el corazón está empezando a ceder. Entender este síntoma, y no subestimarlo, puede marcar la diferencia entre actuar a tiempo y lamentar demasiado tarde. A continuación, les explicaré con palabras sencillas por qué ocurre esto en nuestro cuerpo, cómo se relaciona con el funcionamiento del corazón, y qué podemos hacer para detectarlo a tiempo. Porque a veces, basta con saber escuchar los suspiros de la noche, para proteger el corazón durante el día. ¿Por qué cuesta respirar al acostarse? El corazón y su llamado silencioso. Cuando una persona sana se acuesta, su cuerpo entra en un estado de reposo. El ritmo cardíaco disminuye, los músculos se relajan, y todo parece predispuesto al descanso. Pero cuando el corazón empieza a fallar, ese momento que debería ser de calma se convierte en un escenario difícil. Aparece la falta de aire, la necesidad de incorporarse, el miedo silencioso de no poder respirar bien. Desde el punto de vista médico, lo que ocurre tiene una explicación muy clara, aunque muchas veces pasa desapercibida. Al acostarnos, la sangre que durante el día se acumulaba en las piernas por efecto de la gravedad vuelve más fácilmente hacia el pecho. Esto, en una persona con un corazón sano, no representa ningún problema. El corazón bombea esa sangre con normalidad y el cuerpo se equilibra. Pero cuando el corazón está débil, como sucede en los primeros estadios de la insuficiencia cardíaca, ese aumento en el retorno venoso puede ser demasiado. El corazón no logra expulsar con suficiente fuerza toda esa sangre adicional, lo que provoca que se acumule líquido en los pulmones. Esta congestión pulmonar es la responsable de esa sensación de ahogo, de presión en el pecho, de tos seca e incluso de sudores nocturnos. Es como si el cuerpo nos dijera, algo no va bien, y quiero que lo notes cuando estás en silencio, cuando dejas de moverte. Uno de los aspectos más traicioneros de este síntoma es que aparece de forma progresiva. Al principio puede ser solo una molestia leve, cuesta un poco más respirar al estar acostado, o hay que usar 2 almohadas en lugar de una. Luego, con el tiempo, se convierte en una necesidad, dormir semisentado, o incluso en una silla. Y lo más preocupante es que muchas personas, especialmente mayores, se adaptan a esta situación sin darse cuenta de que están normalizando un problema grave. Recuerdo con mucha claridad el caso de don Ernesto, un paciente de 68 años. Llegó a mi consulta diciendo que llevaba ya varios meses durmiendo en un sillón porque en la cama se me aprieta el pecho. No tenía dolor, no tenía palpitaciones, ni había notado hinchazón. Solo decía que al acostarse le faltaba el aire. Tras varios exámenes, descubrimos que tenía insuficiencia cardíaca en etapa inicial. Su corazón ya no podía manejar el volumen de sangre como antes,
y el único síntoma que le había alertado era esa dificultad nocturna para respirar. Historias como la de don Ernesto no son la excepción, son la norma. Muchísimas personas mayores viven con este síntoma sin saber que es una señal del corazón. No es asma, no es ansiedad, no es fatiga por la edad. Es el corazón dando una señal muy precisa, que solo se activa cuando el cuerpo se recuesta. Entonces, ¿cómo distinguir una falta de aire ocasional de un síntoma cardíaco? Hay algunas pistas importantes. Si la dificultad aparece solo al estar acostado y mejora al sentarse o ponerse de pie. Si se acompaña de tos seca, sobre todo por las noches. Si se necesita cada vez más apoyo, almohadas o posición erguida, para dormir bien. Si hay fatiga o cansancio durante el día, aún sin hacer grandes esfuerzos. Estos indicios deben motivar una consulta médica. No para alarmarse, sino para actuar con responsabilidad. Porque si se detecta a tiempo, la insuficiencia cardíaca puede tratarse, y en muchos casos, incluso revertirse en sus fases iniciales con tratamiento adecuado, cambios de hábitos y seguimiento. En esta etapa del vídeo, me gustaría que quienes nos escuchan no se asusten, sino que se reconozcan. Que piensen, ¿he sentido eso? ¿Mi pareja lo ha vivido? ¿Mi madre duerme cada vez con más cojines? Porque es desde esa identificación que nace el cuidado real. Ahora que entendemos por qué el corazón nos hace difícil respirar al acostarnos, vamos a ver juntos cuáles son los 5 signos más claros que indican que esa sensación nocturna puede estar avisándonos de una enfermedad del corazón. 1. Despertarse sin aire en medio de la noche. El primer grito del corazón. Uno de los signos más inquietantes, y a la vez más comunes, de la insuficiencia cardíaca silenciosa es despertarse bruscamente en medio de la noche por falta de aire. No hablamos de una pesadilla, ni de una ansiedad pasajera. Hablamos de abrir los ojos con urgencia, incorporarse de inmediato, respirar profundamente y sentir que, si uno permaneciera acostado, no podría seguir respirando. Este fenómeno se conoce como disnea paroxística nocturna, y es mucho más común de lo que imaginamos. Muchas personas adultas mayores lo han experimentado más de una vez, pero lo atribuyen a una mala digestión, a una noche pesada, o simplemente a los nervios. Pero detrás de ese despertar abrupto puede esconderse una verdad que pocos relacionan de inmediato. El corazón no está pudiendo con su carga. En consulta, he escuchado muchas historias similares. Pero hay una que guardo especialmente. Don Ricardo, un hombre de 72 años, llegó un día bastante cansado. Me dijo, doctor, últimamente me despierto como si me ahogara. No tengo pesadillas ni dolor, pero abro los ojos y tengo que sentarme en la cama, porque siento que no me entra el aire. Durante nuestra conversación, descubrimos que esto le ocurría cada 2 o 3 noches. Además, había empezado a dormir con 2 almohadas, y a veces incluso se trasladaba al sillón del salón porque ahí respiro mejor. Don Ricardo no tenía antecedentes cardíacos conocidos, no presentaba dolor en el pecho, y su tensión parecía normal. Pero al hacerle un ecocardiograma, vimos que su corazón tenía signos de insuficiencia en fase inicial. Su despertar nocturno no era psicológico, era un mensaje claro del cuerpo. Lo que sucede es que al estar acostados, como ya vimos, el volumen de sangre que regresa al corazón aumenta. En un corazón sano, eso no representa ningún problema. Pero en un corazón debilitado, ese exceso termina acumulándose en los pulmones. El cuerpo, al detectar esa acumulación, genera una sensación de asfixia que nos obliga a despertarnos e incorporarnos para respirar mejor. Este síntoma es más que una molestia. Es una alarma precoz que el cuerpo enciende en la oscuridad. Si usted o alguien cercano se ha despertado más de una vez en la madrugada con esa sensación de falta de aire, es momento de prestar atención. No es necesario entrar en pánico, pero sí actuar con calma y conciencia, consultar, observar, no ignorar. El cuerpo rara vez grita. Pero cuando lo hace en medio del silencio de la noche, conviene escucharlo con respeto. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Seguimos con el segundo signo? 2. Sentir que el aire falta al acostarse, cuando el cuerpo evita la horizontal. Hay algo curioso que he notado en muchas consultas con pacientes mayores. Llegan diciendo que duermen mal, que la cama les molesta, que el colchón les da calor o que la almohada no es buena. Pero al preguntar más a fondo, lo que realmente ocurre es que no pueden estar tumbados más de unos minutos sin sentir una opresión en el pecho. Como si acostarse fuera un castigo, y no un descanso. Esa sensación de no poder estar en posición horizontal, de sentirse más cómodo semisentado o completamente incorporado,
es una señal muy común en las etapas iniciales de la insuficiencia cardíaca. Se llama ortopnea. Y aunque el nombre suena complejo, su significado es simple. El corazón no tolera que el cuerpo esté acostado. A nivel fisiológico, ya lo hemos explicado antes. Al tumbarnos, la sangre de las piernas y del abdomen regresa más fácilmente hacia el tórax. Si el corazón está sano, bombea sin problema. Pero si está debilitado, no puede con ese volumen extra. Como consecuencia, los pulmones se congestionan y el cuerpo reacciona creando esa sensación de asfixia suave, que no aparece al caminar ni al sentarse, sino justo cuando uno busca dormir. Recuerdo perfectamente a doña Teresa, de 80 años, que me decía: «Doctor, yo no puedo acostarme. A los pocos minutos siento como si alguien se me sentara en el pecho». Su familia creía que era ansiedad o angustia. Pero la realidad era otra. Al hacerle una evaluación cardíaca, detectamos signos claros de disfunción del ventrículo izquierdo. Su corazón ya no podía adaptarse a los cambios posturales. Lo que más me conmueve en estos casos es cómo las personas se adaptan sin protestar. Doña Teresa llevaba más de un año durmiendo con 4 almohadas. Incluso había comprado una silla reclinable porque decía que ahí sí lograba descansar. Nadie había pensado que podía ser su corazón el que hablaba con cada suspiro. Una forma de detectar esta señal es muy sencilla. Pregúntese cuántas almohadas necesita para dormir bien. Si con una no es suficiente, si siente alivio solo al estar semisentado, si le cuesta quedarse en la cama más de 10 minutos sin cambiar de postura para respirar, no lo ignore. No siempre es la edad. No siempre es el colchón. A veces, es el corazón pidiendo que lo escuchen. ¿Le ha pasado algo parecido? En la próxima sección, hablaremos de una señal que muchos confunden con alergia o gripe, la tos seca nocturna. 3. Tos seca por las noches. El síntoma que todos confunden. Una tos leve, sin flema, que aparece justo al acostarse o durante la madrugada. Muchos la atribuyen al aire acondicionado, a una alergia, o a la resequedad de la garganta. Pero en realidad, esa tos seca y persistente puede ser una de las formas más silenciosas con las que el corazón comienza a fallar. Cuando hablamos de enfermedades respiratorias, pensamos en pulmones, bronquios, virus o bacterias. Pero olvidamos que el corazón y los pulmones están íntimamente conectados. Y cuando el corazón no bombea bien, los pulmones lo sienten casi de inmediato. Esto fue exactamente lo que le ocurrió a don Carlos, un paciente de 74 años que llegó a mi consulta bastante frustrado. Me dijo: «Doctor, ya he probado jarabes, pastillas para la alergia, y hasta dejé de dormir con la ventana abierta. Pero sigo tosiendo cada noche. Solo me pasa cuando me acuesto». Durante el día, su respiración era normal, sin silbidos ni congestión. Pero apenas se recostaba, aparecía esa tos seca, intermitente, que le impedía dormir bien. Le hicimos una evaluación completa, y el diagnóstico fue claro: insuficiencia cardíaca leve con congestión pulmonar. Esa tos no venía de los bronquios ni de la garganta. Venía de la acumulación de líquido en los alvéolos pulmonares, provocada por un corazón que ya no podía movilizar la sangre con eficacia. Cuando el ventrículo izquierdo del corazón comienza a debilitarse, la sangre que debería avanzar hacia el resto del cuerpo se queda parcialmente estancada. Esa presión de retorno se transmite a los pulmones, generando edema leve, y como consecuencia, la tos. Es una tos que no responde a medicamentos para el resfriado, porque no tiene origen infeccioso ni alérgico. Es una tos cardíaca. Lo más delicado de esta señal es que no duele, no asusta, y muchas veces se normaliza. Pero cuando uno la asocia con la posición horizontal, cuando aparece siempre al acostarse o al cambiar de postura en la cama, merece atención. ¿Le ocurre algo parecido? ¿O ha visto a alguien que tose por las noches sin motivo aparente? Prestar atención a estos detalles, por pequeños que parezcan, puede marcar la diferencia. Porque cuando el corazón comienza a hablar a través de la tos, no lo hace para molestarnos, sino para advertirnos. Y ahora que conocemos esta señal inesperada, pasemos a una más visible: el vínculo entre la hinchazón de las piernas y los problemas del corazón. 4 piernas hinchadas y dificultad para respirar, cuando el corazón ya no puede con todo. Hay señales que el cuerpo lanza con tanta sutileza que se vuelven casi invisibles. Una de ellas es la hinchazón en los pies y tobillos. Otra, que ya hemos mencionado, es la dificultad para respirar al acostarse. Pero cuando ambas aparecen juntas, piernas que amanecen pesadas y noches en las que el aire no alcanza, el mensaje es claro:
el corazón está sobrecargado. Muchos pacientes me cuentan que sus zapatos ya no les entran igual al final del día, que sienten los calcetines más apretados, o que notan los tobillos algo acolchonados. Lo ven como una consecuencia normal de la edad o del calor. Pero en realidad, esa retención de líquidos en las extremidades inferiores puede ser una de las primeras pistas de una insuficiencia cardíaca en evolución. Esto fue lo que ocurrió con doña Isabel, una mujer de 76 años, dulce y muy observadora. Llegó a consulta no por falta de aire, ni por dolor en el pecho, sino por algo que le parecía curioso. Desde hacía unos meses, notaba que sus tobillos amanecían un poco más hinchados cada día, y que necesitaba sentarse varias veces durante la noche porque sentía que le faltaba el aliento cuando se acostaba. Al examinarla, encontramos que tenía edemas leves en ambas piernas, una frecuencia cardíaca elevada durante el descanso, y signos de congestión pulmonar incipiente. Su corazón no estaba bombeando con fuerza suficiente, y como resultado, el líquido se acumulaba en la parte baja del cuerpo y en los pulmones. Desde el punto de vista médico, esto se debe a una combinación de factores. El corazón debilitado no logra enviar la sangre con eficiencia, lo que provoca que ésta se acumule en las venas. Esa presión venosa hace que el líquido se filtre hacia los tejidos, principalmente en las zonas más bajas por la acción de la gravedad. Por eso, al final del día o tras muchas horas sentado, las piernas se inflaman. Y por la noche, ese mismo líquido puede redistribuirse y llegar a los pulmones, generando la dificultad para respirar al estar acostado. Un consejo sencillo que doy a mis pacientes es medirse el contorno de los tobillos cada mañana. Si notan que aumenta progresivamente, o que la hinchazón va acompañada de fatiga o respiración entrecortada, es momento de consultar. Porque el cuerpo habla en detalles. Y cuando el corazón no puede con todo, son las piernas las que primero lo confiesan. En la próxima parte, exploraremos otro síntoma silencioso: sentir palpitaciones y fatiga al estar quieto. Un mensaje aún más directo del corazón en apuros. 5. Palpitaciones y fatiga en reposo, cuando el corazón trabaja sin descanso. Hay momentos en que uno debería sentirse tranquilo. Por ejemplo, al recostarse después de un largo día, cerrar los ojos y dejar que el cuerpo descanse. Pero, ¿qué pasa cuando justo en ese instante de quietud, sentimos que el corazón se agita, late con fuerza o se desboca sin razón aparente? Y si, además, nos sentimos más cansados al estar en reposo que cuando estamos en movimiento? Esa sensación, muchas veces ignorada o atribuida al estrés, puede ser otro mensaje silencioso de una enfermedad del corazón. El cuerpo está quieto, pero el corazón late como si estuviéramos corriendo. Una contradicción que, lejos de ser casual, tiene una explicación clara. Cuando el músculo cardíaco comienza a debilitarse, necesita trabajar más rápido para compensar su falta de fuerza. Es decir, late más veces para mover la misma cantidad de sangre. Eso explica por qué muchas personas con insuficiencia cardíaca leve o moderada experimentan taquicardias en reposo o justo al acostarse. No es ansiedad, no es insomnio, es el corazón tratando de hacer su parte, aun cuando el cuerpo ya se ha detenido. Recuerdo el caso de don Manuel, un paciente de 65 años que vino a verme casi por casualidad. Me dijo: doctor, no me duele nada, pero al acostarme siento que el corazón me late en el cuello. Como si golpeara el colchón desde dentro. También comentó que, a pesar de no hacer esfuerzos físicos, se sentía agotado durante el día, y que tenía que detenerse varias veces al subir las escaleras, incluso más que antes. Tras hacerle una evaluación cardiológica completa, el diagnóstico fue claro: comenzaba a desarrollar una disfunción ventricular. Su corazón no podía bombear con la misma eficacia de antes, y por eso aceleraba sus latidos, incluso en reposo. Esa fatiga injustificada y esas palpitaciones nocturnas eran su manera de pedir ayuda. Lo más importante que quiero transmitir aquí es que sentirse agotado sin razón aparente no es normal, especialmente si ocurre con frecuencia o empeora por las noches. Si al acostarse nota que su corazón late fuerte, si percibe el pulso en el cuello o en las sienes, si siente que el descanso no le alcanza, no lo ignore. El cuerpo no miente. Y mucho menos el corazón. Ahora que hemos recorrido estos 5 signos, desde el ahogo nocturno hasta las palpitaciones en reposo, es momento de hablar de cómo podemos integrar simples hábitos en nuestras noches para aliviar al corazón y dormir, por fin, con paz. ¿Avanzamos? Noches más tranquilas. Cómo cuidar el corazón desde la rutina nocturna. Después de escuchar a tantos pacientes mayores contarme sus noches interrumpidas, su respiración difícil al acostarse, sus cambios de postura en busca de alivio,
entendí que el tratamiento no siempre empieza con una pastilla. Muchas veces, empieza con un ritual sencillo, uno que acompaña al corazón en su descanso y le recuerde que no está solo. Porque aunque los síntomas que hemos descrito pueden indicar el inicio de una enfermedad del corazón, también es cierto que pequeños cambios, hechos con constancia y cariño, pueden aliviar mucho esa carga silenciosa. Lo primero que recomiendo es modificar la postura al dormir. En lugar de acostarse completamente plano, use 2 o 3 almohadas para elevar la cabeza y el pecho. Incluso puede inclinar un poco el colchón o utilizar un respaldo para estar en una posición semisentada. Esto reduce el retorno de sangre al corazón y disminuye la presión en los pulmones, facilitando la respiración. En segundo lugar, cuide lo que hace en la hora previa al sueño. Evite cenas muy abundantes o saladas, ya que el exceso de sodio favorece la retención de líquidos y empeora los síntomas. En lugar de eso, opte por una cena ligera y sin mucha grasa, y procure cenar al menos 2 horas antes de acostarse. También es útil crear un ambiente relajante. Una ducha tibia de 10 a 15 minutos antes de dormir puede ayudar a disminuir la tensión muscular y mejorar la circulación. Algunos pacientes han encontrado alivio usando aceites esenciales suaves, como lavanda o manzanilla, en un difusor junto a la cama. Estos no curan el corazón, pero sí contribuyen a bajar el ritmo y prepararse emocionalmente para el descanso. Otro hábito sencillo es llevar un pequeño diario nocturno, donde anote cómo ha dormido, si tuvo dificultad para respirar, si se despertó por la tos o por palpitaciones. A veces, al escribirlo, uno toma conciencia de lo que antes parecía invisible. Y para los médicos, esa información es de gran ayuda para entender cómo evoluciona la situación real del paciente. Por último, no subestime la importancia de poner las piernas en alto durante el día, especialmente si nota hinchazón. Esto favorece el retorno venoso y reduce la acumulación de líquidos en la noche. Cuidar el corazón no siempre requiere grandes sacrificios. A veces, basta con un cojín más, una cena más ligera, o 10 minutos de silencio antes de dormir. Porque cuando uno le ofrece calma al cuerpo, el corazón también aprende a descansar. ¿Y si esta noche comenzamos con algo nuevo? Pasemos ahora al cierre final de esta conversación, desde lo más profundo del recuerdo y del corazón. Cuando el corazón susurra en la noche, una llamada a tiempo puede cambiarlo todo. A veces, el corazón no grita. No da señales escandalosas ni genera alarmas que hagan saltar a los demás. A veces, simplemente susurra, sobre todo por la noche, cuando todo lo demás guarda silencio. Un susurro que se siente en el pecho, en una tos que no se va, en el ahogo que llega sin motivo, en el cansancio que no se explica. Y es fácil ignorarlo, hasta que ya no se puede más. Hoy, al mirar hacia atrás, pienso en mi abuela, aquella mujer que dormía sentada porque acostarse le quitaba el aire. En ese entonces, yo no era médico, ni siquiera entendía lo que significaban esas señales. Solo veía a una mujer fuerte que había aprendido a convivir con algo que, en realidad, no era normal. Ahora lo sé. Y ahora estoy aquí para contárselo a usted. Para decirle con toda claridad que ninguna persona mayor debería considerar normal despertarse sin aliento, dormir con 4 almohadas, toser cada noche o sentir el corazón latiendo como un tambor cuando todo está en calma. Eso no es parte natural del envejecimiento. Eso es el cuerpo pidiendo ayuda, con la voz baja pero con urgencia. Y si algo quiero que quede al final de este vídeo es esta imagen. Usted, esta noche, acostándose con más conciencia. Observando su respiración, su postura, sus sensaciones. Porque en ese pequeño acto, aparentemente cotidiano, puede estar la clave para detectar a tiempo una enfermedad del corazón. Y créame, cuando uno escucha al cuerpo antes de que grite, puede cambiar la historia. ¿Hace cuánto que no presta atención a cómo respira cuando duerme? Tal vez hoy sea una buena noche para empezar. Si lo que escuchó hoy le recordó alguna noche reciente, alguna sensación en el pecho o alguna dificultad para respirar que parecía normal, entonces este mensaje era para usted. Aquí, en Salud para la Tercera Edad, no hablamos desde el miedo, sino desde el cuidado. Desde la experiencia de quienes han visto muchos corazones cansarse en silencio, y también de muchos que lograron recuperarse a tiempo. Por eso, si siente que este contenido puede ayudarle a usted o a alguien que ama, le invito a seguir acompañándonos. Cada vídeo está pensado para aclarar lo que la edad muchas veces calla, para ofrecerle herramientas sencillas, humanas, y para recordarle que no está solo. Nuestra comunidad crece con historias reales, con vivencias como la suya, y con el compromiso de cuidar el corazón,
incluso en sus suspiros más suaves. Quédese cerca. Escuchemos al cuerpo juntos. Siempre hay tiempo para prevenir. Siempre hay espacio para mejorar.